Seguimos aquí en Rap Noticias. Mire, la semana pasada hablábamos sobre el rescate anunciado por el secretario de Seguridad Nacional de más de 146,000 niños que fueron extraviados por la administración Biden. Aún se encuentran desaparecidos al menos 300,000 más, una cifra sin precedentes, un total de 450,000 niños aproximadamente. La verdad es terrorífica sin duda alguna, pero lo peor de todo es que por mucho tiempo no hemos sabido quiénes son los responsables de todo esto. Solo han habido 15 detenidos vinculados al programa de apadrinamiento de estos niños no acompañados, niños migrantes. Le decíamos, le ampliamos la noticia la semana pasada. Ali Cooper, experta privada en trata de personas, declaró ante el Congreso que la administración Biden creó una línea de ayuda para los niños migrantes no acompañados para que pudieran comunicar si tenían algún problema en sus lugares de acogida. Escuchen qué fue lo que dijo Ali Cooper porque es asombroso. Entonces, le está diciendo a este comité que la administración Biden, mientras permitía la entrada de todos estos menores no acompañados al país, y como hemos hablado hoy, no les hacía seguimiento, les dio a estos niños una línea directa a la que podían llamar si tenían problemas con la familia patrocinadora con la que fueron ubicados. Y usted dice que 65,000 llamadas a esta línea directa creada para proteger a estos niños quedaron sin respuesta. ¿Es eso lo que Sí, le señor. dice a este comité? Vaya, eso es increíble, increíble. ¿Sabe cuántos empleados asignó la administración para contestar estos teléfonos y ayudar a estos niños? ¿Un solo empleado? ¿Alguna idea de cuántas horas al día trabajaba este empleado? No. Tal vez por eso hubo 65,000 llamadas de estos niños que no fueron contestadas, ¿eh? Increíble. 450,000 niños migrantes no acompañados se estima que perdió la administración Biden en su momento. Hoy en día sabemos 146,000 de estos niños han sido recuperados. Ahora vemos que crearon una línea de ayuda con una sola persona contratada para atender el teléfono. No se sabía cuántas horas trabajaba, 65,000 llamadas no atendidas. La pregunta es cuántos de esos 61,000 niños que llamaron, o sabrá Dios cuántos llamaron varias veces, pudieron haber sido salvados y no lo fueron. Para hablar sobre esto nos acompaña Carmen María Montiel. Bienvenida, Carmen. Gracias por acompañarme para hablar sobre este asunto que yo digo que es tan duro. Yo creo que es imposible uno tratar de mantener, ¿no?, las emociones fuertes cuando hablas de niños. Ya no te voy a preguntar si crees que esto es negligencia o si crees que esto es incompetencia, porque es que claramente lo fue. Pero, ¿cómo crees que hoy en día es posible que no haya aún responsables sobre esto de forma gubernamental? Tenemos al secretario Mayorkas, ¿no?, que fue secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Kamala Harris era llamada la zar de la frontera en su momento. Todo esto bajo la administración del presidente Joe Biden, ahora expresidente. ¿Cómo es posible que no tengamos más responsables por todo esto que sucedió? Bueno, mira, nosotros ya en su momento, y ahora se confirma, que realmente la administración Biden fue cómplice del crimen organizado. Abrir las fronteras de la manera que la abrieron, pensando de que estaban dando algún tipo de ayuda humanitaria para recibir a la gente, realmente lo que hizo fue apadrinar y ayudar al crimen organizado, porque estos niños todos vinieron en programas de tratas de blancas, son niños traficados. Estamos hablando de 400,000 niños. Entonces, ellos crean el problema, ellos no están interesados en resolver el problema. En el momento que tú ves la negligencia, hasta te preguntas, ¿estarían asociados a este tipo de negocios? Porque estaban ayudando al cartel de las drogas, porque abrir la frontera trajeron drogas, trajeron niños para, estos niños son traficados para la trata de blancas, las mujeres también fueron traficadas y hasta los hombres fueron traficados. Entonces,
estamos viendo que todo este problema de la frontera, que la gente dice es un problema de ayuda humanitaria, no, es un problema criminal. Y además te preguntas, ¿estos niños fueron secuestrados? ¿Estos niños fueron robados? Hay niños que te dicen, es que los padres los mandaron para que tengan una vida mejor. Y te puedo decir que como madre, a mí esto me duele enormemente. Yo no, porque yo no importa por el problema que una madre pase, pero yo con mis hijos hasta el final, yo no le entregaría a mis hijos a nadie, porque para ver si alguna posibilidad de que le vaya mejor. Todavía hay tantos niños perdidos. Y te digo que esto es uno de los tantos problemas creados por la administración Biden cuando abrieron la frontera. Porque tenemos de esos más, tenemos el problema del tren de Aragua, que se agarraron los apartamentos. Pero este es el que más nos duele como seres humanos, entender que tantos niños fueron traficados, están perdidos, no sabemos cuál ha sido el paradero de estos niños, si están vivos o muertos, y la negligencia. ¿Cómo es posible que tenían una sola persona para responder estas llamadas? Y de paso, una sola persona, y esa persona ni las respondía, ni las atendía. O sea, la administración Biden ha sido la administración más ineficaz, pero tan ineficaz a un punto que tú dices, ¿hasta qué punto más bien ellos eran partícipes de todo este crimen? Eso es lo que todos tenemos que preguntarnos y tenemos que tener en mente cada vez que vayamos a votar. Mira, yo siempre digo que alguien que le hace daño a un niño no tiene ningún tipo de perdón y esa persona no se sana. Esa persona tengo mis dudas con los crímenes, bueno, las personas que roban, tengo dudas, digo, bueno, sí puede ser pero con quien le hace daño a un niño, No, eso no hay forma de es una sanarse. enfermedad. No voy a decir qué opino que se debe hacer con ese tipo de personas. Tú ya me estás entendiendo y creo que el público también. Pero sin duda alguna es que no merecen nada bueno de la vida. Nada. Ahora te pregunto, Yo les diera me pena decías de muerte. totalmente. Pena de muerte. Totalmente, totalmente. Allá los que tengan otras opiniones, pero es que los niños son lo más inocente y lo más sagrado que hay en el mundo. Te digo, 450,000, Carmen María, es el total de los niños, aproximado, algunos más, algunos menos. Casi 300,000 siguen sin aparecer. Te nombraba todos estos personajes. Tenemos al exsecretario Alejandro Mayorkas, responsable de Seguridad Nacional. Kamala Harris, a la Ese hombre gente se debería le estar olvida. preso. A la Y gente se le Kamala olvida, Harris pero es también. que ella era la zar La de la zar. frontera. En su momento Y no nunca era fue. solamente vicepresidente. Exactamente. Pero Teníamos nunca la semana visitó pasada. la frontera. Nunca llegó a ir. Cuando finalmente fue, estuvo a kilómetros de la frontera. Pero en la frontera, como yo sí fui a la frontera, yo sí estuve ahí. Yo vi a la gente llegar. Yo vi a la gente, a 90 personas llegar en 20 minutos en un solo Wow. punto de entrada. Y venían personas hasta con 2 niños que tú te dabas cuenta que esos niños no eran de ellos. Sí, sí. Fíjate que yo te comento, yo también cubrí mucho ese asunto y venían niños drogados. Ojalá en algún momento pueda recuperar los videos. Voy a pedir, por supuesto, poder hacer uso de ese material. Anthony Agüero, uno de los reporteros que estaba en la zona, en la frontera, igual que con Oscar el Blue, que cubrieron mucho todo este asunto y se veía claramente cómo habían niños que ya eran un poco más grandecitos, que ya tienen control de su cuerpo. Te hablo de niños de 2, 3 años y que en el momento en el que la policía, la CBP, supongo, la patrulla fronteriza los iba a revisar, los niños se iban hacia atrás o se iban hacia adelante y las personas que los cargaban le decían era que los niños estaban dormidos. Un niño de esa edad, Eso es tú lo que ya nos haces eso y decían. es un niño que Están reacciona. dormidos. Era No, un niño que estaban estaba drogados. drogado, o sea, claramente, pero te pregunto, ¿qué medidas concretas se debe tomar con todas estas personas? La semana pasada lo hablábamos con Oscar el Blue, que se encontraba en el lado de la frontera, pero en el lado de México, donde ciertas ONGs trabajaban en la zona ayudando a los migrantes siendo cómplices de todo esto. ¿Qué medidas se debe tomar contra Mayorkas, contra Kamala, contra la misma administración Biden? Porque es que a mí me impresiona que no se haga eco suficiente de esta información. Bueno, mira, como te digo, todos fueron partícipes del crimen. A mí nadie me puede decir que ellos no sabían nada. Tú tienes que saber que si abres una frontera, estás abriendo a las drogas, estás abriendo el tráfico de humanos, de niños, de mujeres, hasta de hombres. Vamos a estar claro,
ellos fueron partícipes. Ellos tienen que ser procesados y pagar, como cualquier persona, como pagaron por el crimen. La mejor manera es seguir con la frontera cerrada. Las ONGs es el problema más grave que hay, porque las ONGs también fueron partícipes de todo esto. Vamos a estar claros. Me disculpa que se me cayó. El Catholic Charities fue una de las más grandes participantes de este tema del tráfico de humanos. Y yo que soy católica, yo no puedo creer cómo Catholic Charities, bajo el lema de que estaban haciendo una ayuda humanitaria, se prestaron para el tráfico de humanos. Totalmente quitarle los fondos a todas estas ONGs. Y yo de verdad te digo que ya hoy por hoy estoy hasta aquí con las ONGs, porque se han convertido en una herramienta de la izquierda, se han convertido en una herramienta del crimen, y lo más triste es que funcionan con nuestro dinero, con el dinero que pagamos nosotros, los contribuyentes. O sea que de alguna manera nosotros, indirectamente y sin saber, estamos participando en este crimen. Esa es la realidad de lo que está pasando. Carmen María Montiel, me toca despedirte. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar, sin duda alguna, sobre este asunto tan duro. Esperemos que consigan a todos esos niños y, bueno, por supuesto que tengan la ayuda necesaria para poder sanar lo más que puedan después de las atrocidades que habrán vivido muchos. Muchísimas gracias, Carmen María. Gracias. Y quería agregar, no sabemos si son 350,000 o son más. Pueden ser más. Es así. Muchas gracias. Carmen María Montiel, muchas gracias. Mire, nosotros vamos a una pausa comercial, seguimos con más. Quédese con nosotros, esto es Rap Noticias, ya volvemos.